Amigas y amigos, Luis Arce, el candidato del MAS y PSP, finalmente confirma un triunfo contundente, arrasador en las elecciones de Bolivia. Llegó al 55% ya de acuerdo al conteo preliminar que se da a conocer de manera oficial. Con estas cifras queda totalmente descalificado el informe de ese supuesto fraude que habría cometido el expresidente Evo Morales y que presentó la Organización de Estados Americanos. Quédate a conocer todos los detalles porque esto está verdaderamente muy interesante. Hola, me da mucho gusto saludarte este viernes 23 de octubre del 2020. Información interesante de todo lo que está ocurriendo en Bolivia en las últimas horas. Y vamos directo con esto que se ha dado a conocer en las últimas horas. Terminó el escrutinio en Bolivia y hay un arrasador triunfo del MAS. Luis Arce llegó al 55% de los votos, algo verdaderamente interesante. Esto que se da a conocer. Detrás de Arce quedaron los candidatos que respaldaron el golpe de Estado de 2019. Carlos Mesa obtuvo el 28.83% de los votos y Luis Fernando Camacho logró el 14%. El MAS también logró conservar la mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa. Un triunfo arrollador el de Luis Arce, ni siquiera logró el 50% de la votación total que sacó Luis Arce. Carlos Mesa se quedó muy rezagado y aquí obviamente parte del festejo, la alegría de todos los seguidores de Luis Arce, de los seguidores de Evo Morales, del MAS y PSP. El escrutinio oficial de las elecciones presidenciales en Bolivia confirmó un impactante triunfo del binomio del MAS, integrado por Luis Arce como candidato a presidente y David Choquehuanca como vicepresidente. Con el 100% de las actas contabilizadas, el partido político del exmandatario Evo Morales alcanzó, escuche usted, el 51.1% de los votos. Y detrás quedaron, pues muy atrás quedaron los candidatos que respaldaron el golpe de Estado en contra de Evo Morales. El conteo definitivo se demoró 4 días y medio. Así es como se da a conocer esta cifra. Creemos, sacó 862.184 votos, que es el 14%, ADN 395 votos, el MAS IPSP sacó 13.393.978 votos, del 51.1%, y de ahí pues siguió lo que es FPV con 95.245 votos, y luego el PANBOL 31.770, Libre 21 con 594 votos, y Comunidad Ciudadana de que Carlos Mesa sacó 1.775.943 votos, el 28.83%. Juntos, pues 0 votos. Así que se da a conocer que son 26 puntos arriba. La victoria del partido de Morales fue más contundente que la de los comicios del año pasado, anulados en medio de denuncias por un supuesto fraude. Estas acusaciones habían sido respaldadas por la OEA. En esa elección, Morales, obligado a renunciar después, había obtenido poco más del 47% de los votos, mientras que Mesa había sacado el 36.51% del total, es decir, que disminuyó ya en esta elección. Durante la jornada del viernes, el expresidente volvió a celebrar el triunfo en las redes sociales. Esta es la victoria de un país que quiere estabilidad económica y paz. Volvimos a millones gracias al pueblo, escribió Morales en Twitter. También sostuvo que el triunfo es la mayor prueba de que no hubo fraude el año pasado. Los que denunciaron tienen la obligación ética de retirar esas denuncias. Se debe poner en libertad a todas las personas injustamente encarceladas por este motivo, sostuvo el exmandatario. Y ya, obviamente, el presidente electo, también Luis Arce, pues se fijó postura sobre este asunto, enfatizó que esto comprueba que Evo Morales no cometió ningún fraude. También Evo Morales ya había pedido que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, renuncie a su cargo. Además dijo que él iniciaría
nuevas acciones legales. Y sobre este tema, pues evidentemente Luis Almagro, el secretario de la OEA, ha pues hecho una serie de declaraciones y así le respondió a Evo Morales. Dice, él y yo sabemos la verdad y afirma que las declaraciones de Evo Morales no se ajustan a la verdad. Escuchemos esto porque la verdad está muy interesante. Esto es lo que dijo el propio Luis Almagro. Mire, no, 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 no es una consideración que podamos tomar eh, muy en cuenta porque no se ajusta a la verdad. Y Evo Morales y yo sabemos la verdad sobre esto y sabemos la verdad de cómo fue este proceso y cómo se dio este proceso. Y sabemos que cuando se le hizo llegar las conclusiones de la auditoría, que era contundente respecto a los puntos expresados, eh, Morales, la respuesta que tuvimos fue que no tenían un problema con las conclusiones, sino con el tiempo, el timing con las que las íbamos a hacer públicas. O sea, no rebatieron las conclusiones que fueron expresadas en la auditoría. Por lo tanto, mal puede expresarse contra esa auditoría y contra sus conclusiones, que además son absolutamente fácticas. Por otra parte, mire, o sea, en el propio comunicado, pero lo había sacado en un comunicado anterior, pero en el propio comunicado en el que se presenta la auditoría, nosotros decimos algo que es, asimismo se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del presidente Evo Morales. Y mientras tanto, nosotros le habíamos pedido expresamente al presidente Evo Morales que no renunciara. Esa es la postura que va a conocer Luis Almagro en una entrevista que dio a CN Latinoamérica. Pero bueno, han comentado también lo siguiente y es interesante. ¿Por qué en Bolivia temen que el virtual presidente electo quede bajo la sombra de Evo Morales? Es que dicen algunos que Evo Morales se mantiene activo en la política boliviana, pero el virtual ganador de las elecciones presidenciales insiste en que el líder histórico no será parte de su gobierno. Evidentemente hay que destacar que el papel de Evo Morales en Bolivia es muy importante y es muy difícil borrar la figura que representa, la figura histórica, la figura moral y como líder político. El desafío del virtual futuro presidente de Bolivia, Luis Arce, no es pequeño. No solo recibirá un país con una economía muy castigada por la crisis del coronavirus y con alta polarización política, también lo hará con la carga de ser el primer gobernante electo después de Evo Morales y ser parte de su mismo partido, prácticamente su heredero. Esta situación provocó que en Bolivia se cuestione la independencia que el político tendrá respecto al líder histórico de su movimiento durante su muy probable futuro mandato. Mucho más dado que Morales está muy lejos de perder vigencia y participa del debate boliviano de forma activa a través de su cuenta oficial de Twitter. Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido, pero eso no quiere decir que él estará en el gobierno. Es lo que ha afirmado una y otra vez Luis Arce, el virtual ganador de las elecciones. Arce es Morales, por ejemplo, fue una de las consignas que repitió con insistencia el candidato adversario Carlos Mesa durante toda la campaña. Luis Arce, por otro lado, asegura que él será quien va a gobernar y que el expresidente cocalero, Evo Morales, no será parte de su administración. Y esto es lo verdaderamente interesante. El tribunal declara presidente electo de Bolivia a Luis Arce, es decir, que ya se confirmó de manera oficial. El Tribunal Supremo Electoral declaró presidente electo al izquierdista Luis Arce tras ganar las cruciales elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Y bueno, como le decía, con el 55% de los votos, una votación verdaderamente importante, histórica. El tribunal declara presidente electo a Luis Arce Catacora y como vicepresidente a David Choquehuanca. El resultado de las elecciones ha sido reconocido por los contendientes en un acto que nos honra y avalado por las misiones internacionales de observadores, dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral Salvador Romero en su informe de este viernes. A su vez, resaltó que estas elecciones implicaron un éxito para avanzar de esa profunda crisis del año pasado, aunque aún no hayan cicatrizado las heridas tras los anulados comicios de 2019 por un presunto fraude que generó una crisis social con 36 fallecidos y la renuncia del expresidente Evo Morales. El expresidente centrista Carlos Mesa, como le decía, ya se confirma, logró el 28.8% de los sufragios
y el empresario derechista Luis Fernando sumó 14% al finalizar ya el conteo la madrugada de este viernes. Mesa poco después felicitó al presidente electo por su triunfo y aseguró que desde su bancada serán cabeza de oposición cuya función será fiscalizar y vigilar en la Asamblea Legislativa. Así de esta manera se confirma ya pues este paso histórico en Bolivia. Luis Arce es declarado formalmente ganador por el Tribunal Supremo Electoral y con esto estamos hablando que Bolivia entra a una nueva etapa histórica. Prácticamente se ha reconocido ya a nivel internacional el triunfo del candidato del MAS y PSP. Y ahora muchos se preguntan qué va a pasar con Evo Morales, cuándo regresará a Bolivia. Y Luis Arce ha sido muy contundente. Él podrá regresar a Bolivia cuando así lo decida. Bolivia obviamente es su casa. Importante este escenario. El que queda verdaderamente muy cuestionado es el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien incluso ya le están exigiendo la renuncia a ese puesto. Así está el panorama. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.